Listo, vale, y ahora sí, gracias. Bueno, entonces buenos días, mi nombre es María Alejandra Gómez, soy residente de segundo año y el día de hoy vamos a hablar sobre tomografía de coherencia óptica y angio-OCT también en pacientes con retinopatía diabética. Entonces, como una breve introducción, mencionar algunos datos epidemiológicos sobre la enfermedad. Entonces, sabemos que hoy en día existen más o menos 415 millones de habitantes en el mundo que cursan con esta patología, que equivaldría más o menos a 8.5 veces la población de nuestro país, y que se proyecta que para el 2030 ascienda el número de pacientes diabéticos hasta llegar a un valor aproximado de 750 millones, que equivaldría más o menos a la población de nuestro país 15 veces, multiplicado por 15. Sabemos además que el edema macular diabético es la primera causa de mala agudeza visual en estos pacientes diabéticos y que es la causa en general de la población en edad laboral en el mundo de mala agudeza visual. Y sabemos también que el 50% de estos pacientes que cursan con edema macular diabético pierde 2 o más líneas de visión en los siguientes 2 años si no reciben tratamiento. Además, el 75% de los pacientes diabéticos en general presenta algún tipo de maculopatía diabética durante los primeros 15 años del diagnóstico de la enfermedad. Entonces, un poquito recordando sobre la fisiopatología de la enfermedad, entonces sabemos que en la diabetes mellitus cursamos con estados de hiperglicemia y que esos estados de hiperglicemia van a condicionar daño a nivel de los pericitos vasculares, proliferación de células endoteliales y engrosamiento de la membrana basal, lo que va a llevar a la formación o al desarrollo de microaneurismas, de fenómenos de oclusión capilar y con esto isquemia retiniana. Entonces, básicamente estamos frente a un cuadro que se caracteriza por edema y por isquemia. Este cuadro de edema e isquemia impide que exista nutrición de los tejidos neurogliales alrededor de estas zonas y eso hace que se liberen mediadores inflamatorios y factor de crecimiento endotelial vascular. Estos mediadores inflamatorios y el factor de crecimiento endotelial vascular promueve la angiogénesis y promueve también la permeabilidad capilar. Entonces vemos que es un círculo sin fin en donde digamos que una de las herramientas más importantes para evitar la progresión de esta enfermedad pues es definitivamente controlar esos estados de hiperglicemia y en casos de que exista esos fenómenos inflamatorios retinianos pues tratarlos con las diferentes ayudas terapéuticas que tenemos disponibles. Respecto a las imágenes diagnósticas con las que nosotros contamos para hacer la caracterización y el seguimiento de la patología, tenemos la angiografía fluoresceínica, la tomografía de coherencia óptica y actualmente también el angio-OCT. Entonces, más o menos desde 1961 contamos nosotros con la herramienta diagnóstica de la angiografía fluoresceínica. Y sabemos que hoy en día todavía la angiografía fluoresceínica desde el 61 hasta la fecha sigue siendo el gold estándar para la evaluación del entramado vascular retiniano y de sus patologías. La razón por la cual la angiografía es una herramienta tan valiosa aún hoy en día, desde el momento en el que se produjo, es por la característica, se llama farmacocinética, por la característica farmacocinética. Le quito el volumen a esto aquí que están en una charla. ¿Te recibiste el...? ¿Aló? Entonces, lo que hace que la angiografía fluoresceínica sea tan útil para nosotros son sus características farmacocinéticas. Entonces, sabemos que del 100% del medio de contraste que nosotros administramos, que es la fluoresceína sódica, el 80% presenta unión a proteínas, mientras que el otro 20% se encuentra en su forma libre. Y es este 20% de ese medio de contraste que puede fugar a través de los capilares, lo que nos va a permitir ver esos fenómenos de fuga que son tan importantes para nosotros en este tipo de patología que se caracteriza por esas disrupciones a nivel de las estructuras vasculares. Otra de las características de este examen es que es una prueba que es bidimensional. Entonces, al ser bidimensional, nos limita la evaluación que nosotros podemos hacer de diferentes planos de la retina, a diferencia de lo que vamos a ver que nos permite la tomografía de coherencia óptica y más adelante el OCT. Entonces, la tomografía de coherencia óptica fue desarrollada en 1991 por Fujimoto y su equipo en el MIT en Massachusetts y se basa en el principio de la interferometría de baja coherencia que permite la visualización de detalles micrométricos en la retina. Esto porque nosotros tenemos unos medios transparentes que permiten que estas radiaciones lleguen a la retina. Y se caracteriza porque es un examen que es tridimensional, entonces se basa básicamente, o sea, genera una imagen compuesta de muchos escaneos axiales y entonces con esos escaneos axiales construye un B-scan, que es lo que nosotros podemos pues más fácilmente evaluar. Pero posteriormente, en el 2011, Kim y su equipo
se basaron en ese principio de la tomografía de coherencia óptica, pero adicionalmente, pues adicionalmente no, sino que tuvieron como un momento de iluminación y, desarrollaron imágenes que permiten una construcción del entramado vascular que se basan en el contraste por movimiento. Y estas imágenes que se basan en ese principio de contraste por movimiento las lograron obtener gracias a un análisis de decorrelación que ellos hacían a partir de tomar muchos B-scans de un mismo punto, y entonces al realizar ese análisis de decorrelación podían construir esa imagen que permite dilucidar mucho mejor, o pues dilucidar, porque de la otra no lo permitía, este entramado vascular. También, por supuesto, es un examen que es tridimensional, y la característica de este es que nos permite hacer segmentaciones de la imagen y de esta manera evaluar los diferentes plexos vasculares que vamos a mencionar más adelante. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver cómo se vería la misma retina por angiotomografía de coherencia óptica. Esta primera imagen correspondería al plexo superficial, plexo capilar superficial, y esta correspondería a una segmentación del plexo capilar profundo. Entonces vemos cómo con el angio-CT tenemos mucho mayor detalle de este entramado vascular, y que la angiofluorescencia se nos queda corta en permitirnos evaluar esos diferentes planos de la retina. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de tomografía de coherencia óptica y clasificaciones basándonos en tomografía de coherencia óptica de la retinopatía diabética. Entonces resulta que en marzo de 2019, en Suiza, se reunieron unos expertos que intentaron o pues promueven realizar una clasificación de la retinopatía diabética basándonos en OCT. Entonces, la justificación en la que ellos se basan es que, a pesar de los intentos que existen ya por clasificar la maculopatía diabética de acuerdo a su localización, de acuerdo a la extensión o a la naturaleza, hace falta una clasificación que incluya aspectos morfológicos relevantes por tomografía de coherencia óptica. Entonces, su objetivo es básicamente proponer una clasificación universal y sencilla para la maculopatía diabética que se base en los aspectos morfológicos que nos permite detectar la tomografía de coherencia óptica. Entonces, ellos proponen que se evalúen 7 características por OCT. Entre esos tenemos la T de thickness del espesor macular, la C de los quistes intrarretinianos, E de la característica de la qué tan sano se encuentra la elipsoides o la membrana limitante externa en caso de que no sea valorable la elipsoides. Tenemos la evaluación de la desorganización de las capas internas de la retina, la presencia o no de focos hiperreflectivos intrarretinianos, la presencia de líquido subretiniano y cómo se encuentra la relación vitreoretiniana. Entonces vamos a tratar de hacer esto un poco más esquemático, más interactivo. Entonces vamos a aplicar la clasificación que ellos proponen en esta imagen de un paciente, de un B-scan de un paciente con retinopatía diabética. Entonces vamos a empezar con el espesor macular. Ellos toman este espesor no como el espesor macular central que nosotros conocemos, sino a partir de 2 posibles medidas, que son el central subfoveal thickness en el perímetro de 1 metro central a la fóvea, y toman unos valores normales o unos valores de referencia que van entre 225 y 315 micrómetros. O es posible también hacerlo con el macular volume, y entonces los valores que toman es de 0,17 a 0,29 milímetros cúbicos. Entonces, la clasificación habría que clasificarlo en categoría 0, categoría 1 o categoría 2, de acuerdo a si el incremento de ese espesor macular es menor al 10% del límite más alto de la normalidad, si se encuentra entre el 10 al 30%, o si se encuentra mayor al 30%. Entonces, en este caso, para este ejemplo, sería mayor al 30%. Entonces, quedaría como 2. Después evaluamos la presencia de los quistes intrarretinianos. Entonces, aquí es de acuerdo al tamaño de los quistes, pero ellos manejan como unas tablas de referencia para el tamaño de esos quistes. Entonces, de acuerdo al tamaño, hablan de que pues, o están ausentes los quistes, o tienen un tamaño pequeño, un tamaño intermedio o un tamaño grande. En este caso, vemos que los quistes, tenemos macroquistes, entonces hablaríamos de quistes de gran tamaño, es decir, número 3. Aquí vamos a evaluar entonces la indemnidad de esa elipsoides. Entonces, la clasifican como elipsoides intacta, elipsoides con interrupciones o con disrupciones,
o ausencia total de la elipsoides. Entonces aquí vemos que a nivel subfoveal existe como una interrupción de la capa elipsoides y entonces la clasificaríamos así, como con disrupción. Ahora, hay casos en los cuales no es ¿Cuál posible es la evaluar. capa elipsoide? La capa elipsoides es una de las capas externas de la retina donde se encuentra la mayoría de las mitocondrias de los fotorreceptores. Entonces habla del pronóstico visual y de la severidad de los daños que se encuentran ahí a nivel de la retina. Esa no la conocí. Entonces, en casos en los que no sea posible evaluar la elipsoides, que es por ejemplo cuando hay líquido subretiniano o desprendimientos serosos de la retina, entonces proponen que se evalúe la membrana limitante externa. Después tenemos la desorganización de las capas internas de la retina. Entonces, esta desorganización va a ser caracterizada por el complejo de la capa de células ganglionares y la plexiforme interna, la capa nuclear interna o de la plexiforme externa cuando estamos haciendo la evaluación a nivel subfoveal. Entonces, hablaríamos de que existe o no esa desorganización a nivel de estas capas. Entonces, vemos que en esta imagen pues todavía son discernibles las unas de las otras, entonces hablaríamos de que todavía no hay drill. Lo otro es la presencia de los focos hiperreflectivos. Entonces, estos focos hiperreflectivos hacen referencia a presencia de inflamación local o inflamación a nivel de la microglia, o sea, alteraciones a nivel de la microglia que son los que generan esa inflamación local. Proponen que el conteo se realice de forma manual y lo vamos a clasificar en bajo o alto, de acuerdo a si hay menos o más de 30 focos hiperreflectivos. Una de las cosas importantes que mencionan es que debe haber una clara diferencia entre lo que son los depósitos lipídicos a nivel intrarretiniano versus estos que son los focos hiperreflectivos. Entonces, en los depósitos lipídicos nosotros en teoría encontraríamos, son lesiones que son de mayor tamaño, estas no exceden los 30 micras de tamaño, y además de eso, los depósitos lipídicos generan sombra posterior. Entonces, esa es como una de las herramientas que tenemos para poder diferenciarlo. Entonces, aquí están señalados y sabemos acá que en teoría habría mucho más de 30 focos hiperreflectivos. Lo otro es la presencia del líquido subretiniano. Entonces, la presencia de este líquido pues, es un indicador de la función de la barrera hematorretiniana y de cómo se encuentran esas uniones adherentes entre las diferentes células del EPR o las funciones de bombeo alteradas también del EPR. Entonces puede estar o no estar ese líquido subretiniano. En este caso no tenemos líquido subretiniano. Y ya por último sería la relación vitreoretiniana. Entonces la vamos a organizar en 4 grupos. 0, ausencia de cualquier adhesión o tracción a nivel de la retina, cuando en los cortes no se incluye el nervio óptico. 1, cuando existe desprendimiento del vítreo posterior incompleto, pero que no genera alteraciones de las capas internas de la retina. 2, cuando hay DVP completo. 3, cuando existe tracción vitreomacular focal. Y 4, cuando existe membrana epirretiniana. Entonces es importante saber que para hacer esta caracterización de este ítem, pues deberíamos contar con imágenes que incluyeran el nervio óptico idealmente. Entonces aquí vemos en esta imagen que tendríamos un desprendimiento del vítreo posterior incompleto y eso que les acabo de mostrar previamente con esa imagen es esta misma clasificación que estamos viendo acá. Entonces una vez realizamos la organización de las diferentes variables que evaluamos en el OCT, lo que se propone es que organicemos eso en esta tabla y entonces vamos a clasificar la retinopatía diabética en retinopatía diabética temprana, donde la principal característica es que nosotros encontramos sí edema macular, pero es un edema que la mayoría de las veces, o sea, que siempre va a ser un edema leve y los quistes van a ser de tamaño pequeño o mediano, pero las características de las capas internas y externas de la retina se van a mantener, pues bien, se van a mantener sanas. Esta clasificación que ellos hacen entre temprana, avanzada, severa y atrófica es solamente teniendo en cuenta las primeras 4 variables que había mencionado anteriormente. Después viene la avanzada, donde la principal característica es que lo mismo también vamos a tener edema, es un edema que puede ser leve o un edema ya moderado, podemos tener unos quistes ya de mayor tamaño aquí también, pero la característica principal acá en este grupo es que ya puede empezar a existir disrupción de las capas externas de la retina, pero todavía van a estar presentes. Ya en la severa vemos que esas capas externas de la retina están completamente ausentes. Y en la atrófica, como su nombre lo indica,
no existe edema como tal de las capas de la retina y las capas externas de la retina están atróficas. Además de que, pues, por esto mismo no habría líquido subretiniano. Entonces aquí hay otros ejemplos de esa misma clasificación como para imaginarnos gráficamente cómo serían esa clasificación de la retinopatía diabética con algunos ejemplos. Entonces aquí en estas tres imágenes son de tres pacientes diferentes. Entonces podemos ver que en general el espesor retiniano y el volumen retiniano se encuentra normal o ligeramente aumentado, que la mayoría de las veces los quistes que están presentes son quistes que son pequeños, que las capas de la retina, tanto internas como externas, son fácilmente diferenciables. Entonces aquí tenemos la elipsoides, acá a este lado, aquí a este lado también tenemos la elipsoides, y aquí, como existe el líquido subretiniano, entonces lo que les decía, aquí evaluaríamos no la elipsoides, sino la membrana limitante externa, que sería la que se encontraría aquí a este nivel. Ya en la avanzada, entonces encontraríamos que el espesor retiniano pues está marcadamente elevado respecto al anterior, que los quistes intrarretinianos son de tamaño intermedio o de gran tamaño, que ya existe algo de disrupción de las capas externas de la retina, es decir, de la elipsoides o de la membrana limitante interna cuando hay el líquido subretiniano, y que las capas internas de la retina, en este caso, todavía son diferenciables. En la severa, entonces lo que decíamos, las capas externas aquí ya como tal estarían ausentes, no serían definibles, entonces aquí no podemos caracterizar cuál es la elipsoides, aquí habría también, no podríamos caracterizar cuál sería la elipsoides, ya existe desorganización de las capas internas de la retina, entonces pues esto habla del pronóstico terapéutico que tendría este paciente en caso de iniciarse un tratamiento. Y en la atrófica, lo mismo, desorganización de capas internas de la retina, ausencia de capas externas de la retina, pero vemos que no existe como tal muy marcado edema o líquido subretiniano. Entonces, ¿ellos qué ventajas encuentran de su clasificación? Encuentran que consiste en un lenguaje universal, hablan de que es una clasificación simple, pues en realidad yo creo que deberíamos tener como la ayuda de la tablita en el consultorio para poder hacer esa clasificación seguramente al principio, pero ya más adelante seguramente será mucho más sencillo. Y hablan de que su clasificación podría correlacionarse con la respuesta clínica a los diferentes tratamientos, pero pues ellos, este grupo de expertos se reunieron para proponer la clasificación, pero ellos no aplicaron la clasificación a alguna cohorte de pacientes y después evaluaron la respuesta al tratamiento. Entonces haría falta como esa segunda parte de la aplicación de esta clasificación y la respuesta terapéutica de acuerdo a las decisiones que se tomen. Ahora, por otro lado, vamos a hablar sobre la clasificación no de la retinopatía como tal, sino del edema macular diabético. Entonces, la clasificación que tenemos actualmente es básicamente si existe o no existe edema macular diabético, y el ETDRS, además de eso, lo organiza como por grupos. Entonces, cuando existe ese edema macular diabético, lo organiza en grupos de si es el edema macular diabético solo, aislado, o si cumple algunos ítems para llamarlo un edema macular diabético clínicamente significativo, y entonces ellos encontraron que en esos pacientes en los que existía un edema macular diabético clínicamente significativo, se beneficiaban de tratamiento focal con láser argón. Entonces se define como clínicamente significativo de acuerdo a la proximidad con la fobia, a la presencia o ausencia de depósitos lipídicos cercanos a la fobia y a la extensión del edema. Entonces, en esta imagen podríamos ver esos tres ítems que son los que los clasificarían como edema macular diabético clínicamente significativo. Sin embargo, esta clasificación no incluye consideraciones fisiopatológicas de ese edema macular. Entonces, bueno, ahorita les voy a mencionar ese estudio. Entonces, no existen esas consideraciones fisiopatológicas que puedan orientar el tratamiento ante diversas opciones terapéuticas en el presente. Entonces, ante esto, unos expertos en Italia en el 2017 diseñaron un estudio observacional prospectivo que clasifica clínicamente el edema macular diabético, pero además describe los hallazgos en el OCT. Entonces ellos tomaron unos pacientes con edema macular diabético clínico entre julio del 2014 y mayo del 2015 y que tuvieran un espesor macular central de más de 250 micras por OCT, y excluyeron cualquier otra enfermedad morfológica que pudiera llevar a edema macular o pacientes con historia de ya tratamiento previo para el edema macular diabético.
Entonces, en total, se trató de 177 pacientes que dio para 201 ojos y estos expertos organizaron en 4 categorías los edemas maculares. Entonces, los organizaron en vasogénico, en no vasogénico, traccional y mixto. Quienes hacían esa clasificación eran 2 retinólogos expertos. Entonces, a esos 2 retinólogos expertos se les pasaron todas las imágenes de los pacientes. Entonces, contaban con tomografía de coherencia óptica y foto del polo posterior. Entonces, de acuerdo a esas características, ellos los organizaron, los clasificaron de esta manera. Y esos expertos lo hacían pues cada uno individualmente y encontraron que existió concordancia de la clasificación de vasogénico, no vasogénico, traccional y mixto. En la mayoría de los ojos, solamente en 6 ojos hubo como discrepancias en el momento del diagnóstico y en últimas esos 6 ojos fueron a dar en la categoría de mixto. Entonces, los clasificaron entonces en vasogénico de acuerdo a la presencia alrededor del área de edema clínico, o sea, en la imagen del fondo de ojo, si había microaneurismas o si había fenómenos que sugirieran que la etiología fuera por alteración de la barrera hematorretiniana. Entonces, esos los llevaron a vasogénico. No vasogénico cuando la característica principal a nivel del polo posterior no guardaba relación con la presencia de microaneurismas alrededor de la zona del edema, y traccional, pues cuando ya por OCT encontraban fenómenos de tracción, y mixto cuando había mezcla de estos componentes. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que la mayoría de todos los ojos que ellos evaluaron presentaban un edema que era de tipo vasogénico, que era hasta el 65% de los casos. Además de eso, encontraron que el espesor macular central, cuando hacían la clasificación en vasogénico, era el que presentaba el menor espesor macular central, mientras que en el traccional, que fue la minoría de los casos que ellos evaluaron, encontraron que el espesor macular era mucho más elevado respecto al vasogénico. Y que estos que presentaban edema macular diabético traccional tenían la peor agudeza visual de todas. Otras de las características que ellos encontraron es que para el vasogénico se caracterizaba mucho por la presencia de quistes intrarretinianos que se encontraban más a nivel de las capas internas de la retina más que en las capas externas. Y además, pues de los exudados duros, que por supuesto también nos hablan de esos fenómenos de daño capilar y de depósitos lipídicos en la retina. Mientras que en el traccional encontraron que los quistes intrarretinianos estaban presentes con mayor frecuencia en las capas externas de la retina. Entonces eso es lo que podemos ver aquí en estas tablas. Entonces aquí tenemos la clasificación de vasogénico, no vasogénico, traccional y mixto. Y aquí tenemos el espesor macular central, aquí tenemos la presencia de líquido subretiniano, quistes internos, quistes externos, exudados duros. Entonces para esta parte del espesor macular central, lo importante realmente es que ellos encontraron que en el edema macular vasogénico aproximadamente el 50% de los ojos que clasificaron en esta categoría presentaban un espesor macular central de 400 o menos cantidad de micras. Mientras que en el traccional encontraron que hasta el 93% de todos los ojos evaluados tenían un espesor macular central superior a 400 micras. Respecto a los quistes intrarretinianos, entonces lo que les mencionaba, que predominaban más los quistes intrarretinianos, o sea, en el 100% de todos los ojos con edema macular vasogénico, estos quistes se encontraban a nivel interno, pero vemos que la proporción que se encuentra también a nivel externo es bastante importante, de 81%. Además de que los exudados duros pues predominaban aquí en el edema macular vasogénico. Entonces, dentro de la discusión y las conclusiones, ellos citan al análisis post-hoc que se hizo del RESTORE, y en ese estudio, el estudio del RESTORE, pero el que se hizo después. Alejandra, ¿me puedes mostrar la diapositiva anterior? Ya, gracias. Listo, doctor. Entonces, en este estudio RESTORE que se hizo después de los primeros resultados del RESTORE, ellos encontraron que la fotocoagulación láser es equivalente al tratamiento con ranibizumab intravítrea mensual en el edema macular diabético que presentara un espesor macular central de menos de 400 micras. Entonces, ellos resaltan que dentro de los resultados de su estudio encontraron que más o menos el 50% de los ojos con edema macular diabético vasogénico presentan un espesor macular central de menos de 400 micras, por lo que
Si hablamos de costo-efectividad, pues la mitad de los pacientes con edema macular vasogénico, que son la mayoría de los pacientes diabéticos, podrían beneficiarse de fotocoagulación láser sola en lugar de hacer tratamientos con medicamentos intravítreos o hacer tratamientos combinados que son mucho más costosos. Otra de las cosas que ellos mencionan también dentro del análisis es que el tratamiento con ranibizumab intravítreo en otros estudios en Reino Unido demostraron ser más costo efectivos en pacientes con edema macular diabético de más de 400 micras. Alejandra, Señor. tú estás diciendo ranibizumab en las que tienen menos de 400, 300, era muy parecido el resultado con el láser. Sí. ¿El láser hace rejilla o qué hace? Sí, sería rejilla ahí. Gracias. Entonces, sí, entonces pues ellos, al hacer ese análisis, pues ellos dicen, bueno, como a nosotros nos dio que el 50% de los ojos con el edema macular que más predomina, que es el vasogénico, se benefician igualmente de láser o de ranibizumab aislados, pues dicen, pues es más costo efectivo, entonces en ese caso, aplicarle al 50% de los pacientes que tengan un espesor macular central de menos de 400 micras, solamente el láser. Y en otros estudios pues demostraron que el tratamiento con ranibizumab intravítreo pues era mucho más costo efectivo, es decir, con mejores resultados en pacientes con espesor macular central de más de 400 micras, pero estaríamos hablando de casos de pacientes con retinopatía diabética, con edema macular diabético pero vasogénico, porque pues en el traccional la resolución sería resolver, o sea, la forma de resolverlo sería resolviendo la tracción macular. Entonces, en últimas, lo que ellos dicen es que esta clasificación fisiopatológica que ellos proponen definitivamente es útil para la prescripción de tratamientos más dirigidos al mecanismo fisiopatológico que condiciona dicho edema macular. Sin embargo, ellos no hicieron seguimiento terapéutico a los pacientes que clasificaron como para asegurarlo, entonces proponen que más adelante pues, se realicen más estudios con este fin. Entonces, eso era respecto a tomografía de coherencia óptica solita. Pero después apareció la angiotomografía, lo que mencionábamos más o menos en el 2011. Entonces, aquí podemos ver una membrana pupilar y cómo se vería esa misma membrana pupilar con angiografía, con tomografía por coherencia óptica con angiografía. Bueno, entonces, para entender un poco de lo que vamos a hablar más adelante, que son de los plexos capilares superficial, profundo y un plexo intermedio que realmente la gente no menciona mucho, pero pues por supuesto sabemos que existe. Vamos a hablar de la embriología, de cómo se desarrollan esos plexos capilares. Entonces, más o menos al día 105 del periodo gestacional, los capilares de las capas internas de la retina, es decir, el plexo capilar superficial, se desarrolla a nivel de la capa de células ganglionarias. Los astrocitos que se encuentran a nivel intrarretiniano son los que favorecen ese crecimiento alrededor de la fóvea, que en última va a determinar la zona avascular foveal. Entonces todo esto sería lo que conformaría el plexo capilar superficial, que en su mayoría se encuentra a nivel de la capa de células ganglionarias. Después, más o menos unas 5 a 6 semanas después de ese día 105 gestacional, existe una profundización de los capilares anteriores a nivel del borde externo de la capa nuclear interna, que es lo que conformaría el plexo capilar profundo. Entonces pasamos de plexo capilar superficial a plexo capilar profundo. Ya en el periodo perinatal existe una migración ascendente de ese plexo capilar profundo hacia el borde interno de la capa nuclear interna. Entonces aquí nos llama la atención que tanto el plexo capilar profundo como el plexo capilar intermedio se encontrarían a nivel de la capa nuclear interna en sus bordes externo, el profundo, y en su borde interno, el intermedio. Entonces las células amacrinas sensan la hipoxia y liberan factor de crecimiento endotelial vascular, y con esto pues se desarrolla, gracias a este estímulo es que se desarrolla ese plexo capilar intermedio. Entonces primero el plexo capilar superficial, después el plexo capilar profundo, y a partir de este profundo migran de forma ascendente y conforman el plexo capilar intermedio. Las anastomosis de los plexos ocurre a nivel de la zona vascular foveal en el periodo postnatal. Entonces aquí tenemos un corte esquemático de la retina y vamos a hablar de esos plexos. Digamos que esta sería la segmentación de
la segmentación de esas capas de la retina que nos permitiría evaluar ese plexo capilar superficial. Entonces, el plexo capilar superficial está localizado a nivel de la capa de fibras nerviosas y también, pero en mayor proporción de la capa de células ganglionares. Aquí en esta imagen estamos viendo que la segmentación se está haciendo a nivel del borde interno de la capa de células ganglionares, que sería aquí, borde interno de la capa de células ganglionares, y del borde interno de la plexiforme interna. Pues ahí mencionaba que esa era, la mayoría de los equipos hacía este tipo de segmentación, pero después hubo como un poco de discrepancias que ya les voy a mencionar. Entonces, ese plexo capilar superficial permite diferenciar entre arteriolas y vénulas, vamos a ver ya más adelante imágenes de eso. Y sabemos también que la desorganización de las capas internas de la retina, pues por la proximidad con este plexo, pues afecta más al plexo superficial. Sin embargo, el sistema, el software que nosotros tenemos en Foscal es el sistema AngioView OptoView, y la segmentación de este equipo se realiza a nivel de la mitad de la capa nuclear interna. Entonces, la mitad de la capa nuclear interna sería, esta es la capa nuclear interna, entonces sería este nivel. Lo que querría decir que tomaría este plexito de acá arriba, que es el plexo capilar intermedio. Entonces, quiere decir que en la segmentación que hace nuestro equipo, el plexo capilar superficial es toma también el plexo capilar intermedio. Porque no había mencionado eso, pero la mayoría de los equipos cuando hacen segmentación automática solamente segmentan en dos plexos, plexo capilar superficial y plexo capilar intermedio, plexo capilar superficial y plexo capilar profundo, es decir, no toman en cuenta, no aíslan solito el plexo intermedio, y vamos a ver que el plexo intermedio realmente tiene una importancia bastante significativa. Entonces aquí podríamos ver en un angiograma cómo se vería ese plexo capilar superficial. Entonces vemos por lo menos que se podría diferenciar entre arterias y venas, entre arteriolas y venas, porque las arteriolas tienen como un halo que es hiporreflectivo alrededor, como ausencia de capilares, como un silencio de capilares alrededor de las arteriolas. Ahora vamos a hablar del plexo capilar profundo. Entonces el plexo capilar profundo se encuentra principalmente a nivel de la región externa de la capa nuclear interna, que sería este de acá, región externa de la nuclear interna. Y en esta segmentación que les estoy mostrando acá, que es del borde interno de la plexiforme interna, que sería aquí arriba, y del borde externo de la plexiforme externa, está tomándonos el intermedio y el profundo. Pero como les menciono, pues nuestro equipo no hace esa segmentación como la estoy mostrando acá, sino que, no sé, hubo como discrepancia de acuerdo al software en dónde se hace la segmentación. Entonces realmente hace que los estudios, si nosotros no aplicamos estudios con nuestro mismo equipo, pues no van a ser aplicables porque depende de dónde se haga la segmentación. Entonces, a este nivel, cuando se hace ese aislamiento del plexo capilar profundo, encontramos que el entramado capilar es mucho más denso y que la afectación y la perfusión de este plexo capilar profundo genera alteraciones, se ve reflejado como alteraciones también de la elipsoides y de la membrana limitante externa. Entonces aquí vemos que el entramado vascular es mucho más denso y habría mezcla entre capilares y vénulas que son a las que están contribuyendo dichos capilares. Bueno, entonces, les mencioné plexo capilar profundo y plexo capilar superficial, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde dejamos el plexo capilar intermedio? Entonces, ante esta pregunta, unos investigadores en 2016 en Chicago, en Estados Unidos, diseñaron un estudio observacional prospectivo en el que realizaron segmentación manual del OCTA y caracterización de ese plexo capilar intermedio en pacientes, en personas con ojos sanos y en ojos con diabetes mellitus en diferentes estadios de retinopatía diabética. Excluyeron cualquier opacidad de medios que pudiera afectar la calidad del examen y el aparato que utilizaron fue el RTView para hacer el software RTView para hacer esa segmentación, pero pues no importa el software en este caso porque ellos hacen después la segmentación manual para diferenciar los tres plexos. Entonces tomaron 10 ojos de pacientes sanos y 12 ojos de pacientes con diferentes estadios de retinopatía diabética. Y aquí tenemos algunas de las imágenes que ellos presentan. Entonces, este sería el OCTA en dos ejemplos que ellos ponen de ojos sanos. Entonces, ¿qué características llaman la atención? Que ellos logran diferenciar entre arteriolas y venas,
Entonces, por la presencia de ese silencio que les mencionaba, como un silencio hiporreflectivo alrededor de las arteriolas, a diferencia de las vénulas. Encontraron además que cuando ellos, entonces este correspondía al plexo capilar superficial, este al intermedio y este al profundo. Y esta de acá es una imagen compuesta donde por colores, amarillo el plexo capilar superficial, cian el plexo capilar intermedio y magenta el plexo capilar profundo, hacen una composición de la imagen. Entonces mezclan los tres plexos acá. Entonces encontraron que la zona donde había mejor delimitación de esa zona avascular foveal era a nivel del plexo capilar intermedio, como podemos ver aquí en esta imagen y como podemos ver también aquí en esta imagen. O sea, aquí es donde se ve mucho mejor esas anastomosis que van a delimitar como tal el plexo capilar intermedio. Además de eso, encontraron que la zona donde había la menor área de zona avascular foveal era también el plexo capilar intermedio. Y eso también lo podemos ver acá en la imagen compuesta, dado que de color cian está el plexo capilar intermedio. Entonces aquí vemos de color cian, que es el que predomina como en la zona más concéntrica de estos plexos, de esta imagen compuesta de los plexos vasculares. Entonces esto es algo muy importante porque entonces quiere decir que en teoría nosotros deberíamos contar con esa segmentación adecuada de esos tres plexos, dado que el intermedio pues resulta siendo para este estudio el más relevante para determinar esa zona vascular foveal, que es de gran importancia para las patologías vasculares que vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos el OCTA en ojos con retinopatía diabética. Entonces ellos encuentran que, pues por supuesto, si ustedes se fijan, el entramado vascular aquí es mucho más denso, mucho más rico y uniforme, mientras que acá es heterogéneo, hay zonas de baja densidad capilar, el anillo como tal anastomótico aquí a nivel de la zona vascular foveal está menos delimitado, o sea, está prácticamente no delimitado porque no hay continuidad entre los vasos que sí podemos ver acá. Y en la imagen compuesta vemos que las zonas en las que existe como esa baja densidad capilar, no, la mayoría de las veces pues no se corresponden. Entonces vemos acá algunas veces donde predominan los vasos que son amarillos, es decir, del superficial. Hay zonas en donde predominan los vasos que son magenta, que es de la profunda. Hay zonas en donde predominan los vasos que son de color cian, que serían los del plexo capilar intermedio. Entonces vemos que estas zonas avasculares que se encuentran acá, o de baja densidad vascular, no se corresponden las unas con las otras cuando se hace una imagen compuesta. Además de eso, encontraron otras cosas que son pues los microaneurismos, que también se pueden ver por OCTA, pero pues con menos sensibilidad que la angiofluorescencia, y otros fenómenos también vasculares que vamos a ver más adelante. Entonces, en últimas, esta es la tabla que ellos presentan. Entonces, a nivel del plexo capilar superficial en los ojos sanos, ellos logran diferenciar entre arteriolas y las vénulas, mientras que en los ojos con retinopatía diabética, pues es más difícil porque pues, la densidad capilar es mucho menor, entonces no permite, o sea, hay mucho silencio hiporreflectivo alrededor de las estructuras vasculares. Además, en el plexo capilar intermedio, en los ojos sanos, encontraron que, pues, se pueden extrapolar distintas ramas de las arteriolas, que la zona vascular foveal se encuentra mejor delimitada y de menor tamaño, mientras que en los ojos con diabetes existe pérdida de la integridad de ese borde que demarca la zona vascular foveal, y aparte, pues, esa zona vascular foveal está mucho más aumentada de tamaño. Dentro de las observaciones generales, pues lo hacen respecto a la sobreposición de las imágenes. Entonces, en los ojos sanos se encontraron que esas imágenes sobrepuestas en el mapa de colores, pues tenían una adecuada interconexión entre los tres plexos vasculares, y acá en los ojos con la retinopatía diabética encontraron que no había esa sobreposición de las redes vasculares. Entonces, con todo lo anterior expuesto, entonces, ¿qué alteraciones en últimas pueden estar presentes en la diabetes mellitus? Entonces, vamos a encontrar unas variables cualitativas y unas variables cuantitativas que nosotros podríamos encontrar en el OCTA. Dentro de esas variables cualitativas tenemos lo que respecta a la zona vascular foveal, la presencia de microaneurismas, la presencia de los girmas, la presencia de neovasos y áreas de baja densidad capilar. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno. Entonces, de la zona vascular foveal, que corresponde al anillo de entramado capilar retiniano más próximo a la fóvea, entonces encontramos que en la diabetes existe alteración en la red capilar que conforma dicho anillo,
Entonces hace que esta zona avascular no sea perfectamente circular, sino que sea asimétrica, además de que se encuentra aumentada de tamaño. Respecto a los microaneurismas, estos son valorables tanto en el ONPAS como también en el mapa de flujos que se realiza sobre el BESCAN. Y es importante que nosotros hagamos esta correlación entre el ONPAS y el mapa de flujos sobre el BESCAN, porque nos permite hacer una mejor correlación, dado que este examen es mucho menos sensible que la angiofluorescencia para poder detectar esos microaneurismas, tanto que hasta el 30% de los microaneurismas que son visibles por angiofluorescencia no lo son por OCTA. Entonces se propone que este problema en la sensibilidad del examen se deba a que la angiofluorescencia, el angio-OCT, tiene una baja sensibilidad para detectar flujos vasculares lentos. Y pues es lo que habría en esos aneurismas, flujos vasculares lentos. Respecto a los SIRMAs, entonces corresponden a lesiones vasculares con mucho más flujo sanguíneo. Entonces, al tener mucho más flujo sanguíneo, son fácilmente visibles por esta técnica diagnóstica. La forma en la que nosotros diferenciamos estos SIRMAs de los neovasos es básicamente porque los SIRMAs no van a pasar nunca a la membrana limitante interna, y este paso a la membrana limitante interna nos lo va a permitir, o sea, saber si pasa o no, nos lo va a permitir hacer una correlación con un BSCAN del angiograma que nosotros estamos viendo, en donde se evidencie esos SIRMAs. Ahora, los neovasos pues, son fácilmente observables por encima de la membrana limitante interna, más fácilmente observables en angio-OCTA versus angiofluorescencia, porque en los casos de la angiofluorescencia, como estos neovasos pues, presentan fenómenos, o sea, disrupciones a nivel de sus paredes, pues existen muchos fenómenos de fuga que impiden una observación detallada de las estructuras neovasculares. Entonces, el OCTA en este sentido es más sensible que la angiofluorescencia. Y su caracterización permite evaluar respuestas al tratamiento. Y cualitativamente, entonces también tenemos las áreas de baja densidad capilar, que ya se las habíamos mostrado antes en las imágenes. Entonces, esas áreas de baja densidad capilar o dropouts pueden encontrarse tanto a nivel del plexo superficial como a nivel del plexo profundo. En el caso del angio-OCT es mucho más fácil detectar estas áreas de baja densidad capilar que en la angiofluorescencia, porque aquí en este tipo de imagen, en el angio-OCT, las imágenes son mucho más contrastadas que las imágenes que nosotros obtenemos por angiofluorescencia. Sin embargo, es importante que sepamos diferenciar entre lo que corresponde a un área de baja densidad capilar versus a un quiste intrarretiniano que nos podría estar dando, digamos que como un silencio hiporreflectivo en una zona delimitada. Entonces hay ciertas características que nos permiten diferenciar mejor o saber de qué se trata, si de una zona de baja densidad capilar o si estamos haciendo una segmentación a nivel de un quiste intrarretiniano que podría, digamos que, confundir un poco. Y ahora vamos a hablar de variables cuantitativas. Entonces, esas mismas variables cualitativas podríamos extrapolarlas y ponerles números y hablar de esas variables cuantitativas. Entonces, dentro de esas tenemos lo que son las métricas del FAS y el porcentaje de densidad vascular. Entonces, de la métrica del FAS hablamos del área como tal de esa zona vascular foveal, del perímetro de la zona vascular foveal y del índice de acircularidad de la zona avascular foveal. Entonces, el área pues, se expresa en milímetros cuadrados. Ha habido estudios en donde ya han hablado de a cuánto corresponde para el plexo capilar superficial, para el plexo capilar profundo en ojos sanos, pero nuevamente es importante tener en cuenta qué software utilizaron para esto, porque como les mostré en el estudio que hicieron en Estados Unidos, encontraron que realmente el que presenta la menor área de esa zona vascular foveal es el plexo capilar intermedio. Entonces habría que ver en este estudio dónde está incluido ese plexo capilar intermedio, si en la segmentación que hacen aquí arriba o en la segmentación que incluye al plexo capilar profundo. Probablemente aquí la segmentación habría incluido acá en el superficial al plexo capilar intermedio, como en nuestro equipo, que sería con el AngioView. Entonces es el área contenida dentro de ese anillo anastomótico y se realiza un cálculo automático por el software según el número de los píxeles contenidos en esa área. Del perímetro del FAS, entonces pues es la medición lineal del perímetro en milímetros
del índice de acircularidad. Entonces hablábamos antes de la asimetría del FAS, que sería esto que vemos acá, que es el índice de acircularidad, que se calcula con el radio del perímetro de la zona vascular foveal dividido entre el perímetro de un círculo con la misma área. Básicamente los resultados que se pueden obtener varían de 1, van desde 1 a mayor de 1, 1 siendo un círculo perfecto y un valor mayor a 1 siendo pues que presentan asimetrías o no se parecen a un círculo perfecto. Entonces, en los pacientes diabéticos tendríamos esto de acá. Lo otro es el porcentaje de la densidad vascular. Entonces, antes hablábamos de las zonas en donde había baja densidad vascular, pero acá hablan de un porcentaje, o sea, hacen objetivo ese análisis y hablan del porcentaje. ¿Cómo lo sacan? Sacan un anillo, toman un anillo de 300 micras que rodean la zona vascular foveal y expresan este porcentaje de densidad vascular, pues como su nombre lo dice en porcentaje, se calcula a nivel de los dos plexos y se reporta por cuadrantes. Entonces lo calculan dividiendo el número de píxeles de los vasos entre el número total de los píxeles y luego se multiplica por 100%, o sea, hacen como una binarización de las imágenes y al hacer esa binarización de las imágenes, pues toman la cantidad de píxeles que incluyen vasos y la cantidad total de todos los píxeles de la imagen y luego lo multiplican por 100%. Entonces, en total, en resumen, para hablar de los hallazgos que tendríamos en retinopatía diabética, pues serían estos que vemos acá. Estos de acá rosados son los cualitativos y estos de acá en azul serían los cuantitativos. Entonces acá, esto es todo lo que respecta con la zona vascular foveal, que cualitativamente estaríamos hablando de agrandamiento y de asimetría, que cuantitativo sería el área objetiva en milímetros cuadrados y el índice de acircularidad, y lo otro que nosotros vemos es el dropout capilar o la baja en la densidad capilar, que correspondería a ese porcentaje de densidad vascular, la presencia de los microaneurismas, la presencia de irmas, como vemos aquí en esta imagen. Aquí estábamos viendo acá el microaneurisma y aquí esta es una zona de baja densidad capilar, y las zonas de neovascularización. Entonces aquí sabemos que esto es un irma, primero porque la segmentación que estamos haciendo nos está mostrando todas las estructuras vasculares completas, o sea, no hay zonas de disrupción. Mientras que aquí, si hacen la imagen, entonces acá lo comparan con el B-scan, entonces acá vemos que este irma que nos están mostrando ahí no pasa la membrana limitante interna, mientras que acá estamos viendo que este ovillo vascular que nos están mostrando en el angiograma definitivamente pasa la membrana limitante interna. Entonces aquí tenemos una imagen de un ojo con retinopatía diabética, un ojo derecho en la angiografía en unas fases intermedias. Y acá, cómo se vería el plexo capilar superficial y el plexo capilar profundo a nivel peripapilar. Entonces vemos acá, en esta primera imagen de la angiofluorescencia, que no son claramente definibles esas estructuras vasculares. Mientras que si hacemos la segmentación con el angio-OCT del plexo capilar superficial y del plexo capilar profundo, vemos con mucho más detalle esas estructuras vasculares que se están formando de nuevo. Ahora, ¿qué pasa con el OCTA en pacientes diabéticos que todavía no tienen retinopatía clínica? Entendiendo retinopatía clínica, los primeros signos como la presencia de microaneurismas, que es lo que pues, haría llamarlo una retinopatía diabética temprana. Entonces, se ha encontrado que existe en estos ojos de pacientes diabéticos sin retinopatía diabética, es decir, sin microaneurismas, que existe un aumento y remodelación de esa zona vascular foveal por OCTA. Además de que ha encontrado también áreas de no perfusión capilar en la retina por OCTA. Entonces, esto hace que nos replanteemos cuál es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para hacer diagnóstico en pacientes diabéticos que todavía no tienen signos de retinopatía diabética. Por supuesto, habría que hacer como estudios de costo-efectividad, a ver si esto es más costo-efectivo que hacer un examen de fondo de ojo, ¿no? Entonces, en últimas, ¿cuáles serían las ventajas del OCTA? Entonces, el OCTA ha demostrado ser superior que la angiofluorescencia en la evaluación de la zona vascular foveal y la detección de los irmas. Además, se ha encontrado que el OCTA es comparable con la angiofluorescencia en la evaluación de áreas de no perfusión capilar y de neovasos. Además, existe una correlación directa entre la severidad de la retinopatía diabética y el área más el índice de la acircularidad del FAS. Existe también una correlación inversa entre la severidad de la retinopatía diabética
y el porcentaje de densidad vascular. Entonces esa correlación quiere decir que entonces a mayor severidad de esa retinopatía diabética, pues por supuesto menor porcentaje de densidad vascular. Y el OCTA permite además detección de alteraciones microvasculares incluso antes de la aparición de, entre comillas, esos primeros signos clínicos que serían los microneurismas de la retinopatía diabética. Ahora, no todo es bueno, o sea, también existen problemas respecto al OCTA. Entonces encontramos que el OCTA es inferior que la angiofluorescencia para la detección de microneurismas y esto pues lo atribuimos a que no reconoce flujos sanguíneos lentos. Además, en casos en los que existe el edema macular diabético, que es bastante frecuente que se acompañe en pacientes con retinopatía diabética, pues puede haber errores en la segmentación automática de los softwares. Además de que hay que saber distinguir entre áreas de no perfusión capilar y la presencia de quistes retinianos que nos estén haciendo ver, digamos, esa falsa imagen de que no está perfundida una zona determinada de esa segmentación. Ahora, dependiendo del software, pues hay que tener en cuenta la segmentación automática a qué nivel se realiza, porque hay diferentes softwares y diferentes cortes de esa segmentación, donde en unos incluye el plexo capilar intermedio y en otros, pues igual, pero entonces o en el superficial o en el profundo. No proporciona información sobre la barrera hematorretiniana, es decir, no nos deja ver fenómenos de fuga, que sí nos deja ver la angiofluorescencia. Y además, pues así como en la angiofluorescencia, la presencia de hemorragias intrarretinianas podrían bloquear también la señal. Entonces, pues estamos hablando de que sería como equivalente en esa desventaja con la angiofluorescencia. Y pues eso era básicamente lo que les traía para el día de hoy respecto a OCT y OCTA. Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna inquietud. Aló, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Es que estoy acá un poco disfrazado. Bueno,